Amigos, qué lindo volver a verlos nuevamente y continuar con esta serie acerca de la generosa justicia, ¿no? Y quisiera comenzar por decir de que hay series y hay series, ¿no? Hay series que provocan mucha expectativa, hay series que acarician el corazón, ¿no? Te dice Dios cuánto te ama, cuánta compasión tiene por ti, que Él te va a cuidar. Esos sermones son, pero especiales. Pero hay sermones que son como cuando a veces tu papá o tu mamá te llaman y te dicen, ven que quiero hablar contigo. Y uno viene así medio atemorizado, ¿no? Bueno, no tenemos que tener temor del Señor, pero esta serie es una serie que sin duda el Señor amorosamente nos llama la atención. Algo que tendemos muchas veces a pasar por alto, ¿no? Es a veces como cuando se habla acerca de ese elefante en la sala, que todo el mundo sabe que está, pero todo el mundo pretende que nadie lo ve, ¿no? Y como cristianos, el tema de la justicia y la generosidad son tremendamente centrales e importantes, pero a veces son como ese elefante en el cuarto porque aunque sabemos que debemos procurar una justicia y participar generosamente de ella, muchas veces no lo hacemos. Así que miren esta serie como una amorosa llamada de atención de parte de Dios de ocuparnos de aquellas cosas que ocupan el corazón de Dios. La semana pasada Ronald empezó esta serie. ¿Está Ronald? No. Rosy, ¿no ha venido Ronald hoy día? Hasta de viaje, ya. Bueno, perfecto. Entonces así puedo decir lo que no dijo de repente. Ronald empezó esta serie justamente diciendo que la justicia es darle a una persona lo que merece. Eso es justicia y es correcto. Pero también decía de que la justicia tiene tres aspectos necesarios para que se pueda desarrollar. En primer lugar, tiene un aspecto relacional. Es decir, que si tú eres una persona que te aíslas de la comunidad, no vives en comunidad, es imposible que puedas ver la oportunidad para interactuar de manera justa. Lo mismo con la ciudad. Si solamente utilizas la ciudad para cumplir tus proyectos, avanzar tu carrera, pero no ves la ciudad en todo lo que representa con todas sus necesidades, no puedes vivir y practicar la justicia generosa si te estás aislando de una vida en comunidad. Por otro lado, la justicia generosa tiene un aspecto restaurador. Es decir, que definitivamente nos desafía y nos impulsa a ocuparnos de las necesidades de la gente más vulnerable. De nuevo, si solamente interactúas con gente que te resulta cómoda, si solamente te ves con los amigos, con la familia, con la gente que de repente tiene algo que ofrecerte y aportarte, y no te estás involucrando con gente vulnerable, pues no vas a poder practicar la justicia misericordiosa, o la justicia generosa, perdón. Y finalmente, la justicia generosa implica, como este término generoso, implica sacrificio. Si piensas que involucrarte en la justicia generosa va a significar dar de lo que te sobra de tu tiempo, o si hay espacio en tu agenda, o si de repente tienes un extra en tu presupuesto, pues olvídate, nunca lo vas a hacer. Así que estos tres aspectos son muy importantes para ponerlos como un marco a la hora de hablar de justicia generosa. Es relacional, necesitas querer vivir en comunidad, necesitas vivir en la ciudad, no solamente utilizarla, pero también recuerda, siempre va a implicar hablar por los que no tienen voz y tratar de velar por las necesidades de la población más vulnerable en la sociedad y que va a ser necesariamente sacrificial, sacrificial. Así que es importante hablar de justicia generosa y escogimos esta serie justamente porque son marcas esenciales de la fe cristiana. Hay gente que procura la justicia y que es generosa y que no necesariamente cree en Dios. Pero es imposible de que tú te identifiques como un seguidor de un Dios que es justo y que es generoso y tú no quieras involucrarte en ser como Él. Así que quiero animarte, donde sea que te encuentres con respecto a esto, y nosotros somos los primeros, hablábamos con el equipo de predicación de esto antes de esta serie, le decíamos,
Cada uno tiene sus dones, ¿no? Hay gente que tiene el don del servicio y le encanta estar en esos lugares y servir a los... Hay gente que tiene el don de la misericordia y ve a la gente necesitada y le resulta natural, pero no a todos les resulta natural. Pero porque no te resulte natural no significa que no tengamos la responsabilidad de crecer en esa área. Kenneth Boa, un teólogo alemán, escribió un libro que se llama Conformados a su imagen. Y ese teólogo dice que él ha identificado 12 categorías donde cada uno de nosotros tiene que evaluar dónde estamos en cada categoría, pero el punto no es tanto que identifiques en cuál eres fuerte para que la uses, no, ya eres fuerte en eso, no necesitas tanto crecer en eso, pero más bien en cuáles áreas en comparación con Jesús eres naturalmente débil para que puedas ocuparte en esa área. Es interesante cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, de una responsabilidad del cristiano es compartir las buenas noticias de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Le llamamos evangelizar, hablarle a otros acerca de Jesús. Algunos dicen, no, yo tengo el don, me resulta natural. Ellos hablan con cualquier persona que recién conocen y ya le están hablando de cosas espirituales y lo hacen con una naturalidad. Pero eso no significa que el que no tiene el don de evangelista no tenga la responsabilidad de crecer un poquito en articular su fe de una manera lógica. Igual, para mí la enseñanza me resulta natural, me encanta. Pero el servicio, para serle honestos, me cuesta. Pero eso no significa que porque me cuesta servir, no tengo que servir. Va a ser más esfuerzo y quizás no sea tan bueno en hacerlo, pero igual tengo que crecer. Entonces lo mismo es con la justicia generosa. No sé dónde estás en este momento. Quizás eres de los que de repente ni siquiera te has preguntado por los más vulnerables. No es algo que realmente te preocupa. Pero donde sea que estés, mi deseo es que puedas escuchar el corazón de Dios hoy y que te puedas animar el Señor a dar un pasito más adelante en esa área. No por la culpa, no por la vergüenza, sino por la inspiración del Dios a quien sirves. Porque Él es un Dios que ama la justicia y es un Dios tremendamente generoso. Y si queremos parecernos a Él, tenemos que seguirlo en estas cualidades también. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno no le queda ninguna duda que Dios es un Dios que tiene un tremendo corazón por los más vulnerables. El libro de Deuteronomio, por ejemplo, abarca muchísimo del corazón de Dios con respecto a esto. Por ejemplo, en el capítulo 15, versos 7 al 11, da instrucciones sobre la generosidad hacia los pobres, instando al pueblo a no endurecer su corazón ni cerrar su mano con el necesitado. Deuteronomio 24, del 17 al 21, habla de normas que protegen a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Prohíben la opresión y mandan al pueblo de Dios que se ocupen de ellos. Deuteronomio 10, 18, 19 destaca el amor de Dios. ¿Por quién? ¿Por los extranjeros? ¿Por los más vulnerables? ¿Por las viudas? Y por los pobres y los huérfanos. Así que en el Antiguo Testamento uno ve claramente que este Dios al cual nosotros servimos hoy es un Dios que tiene un corazón especial por la población más vulnerable. Y no es que los ame más que a los no vulnerables. No es que ame más a los pobres que a los que tienen más recursos. Pero sí son una prioridad especial para Dios, la población vulnerable. Ustedes no sé si saben, pero somos la ciudad que tiene más venezolanos fuera de Venezuela, la ciudad, no el país. Casi estamos llegando, casi al 10% en Lima. Es decir, de cada 10, 11 personas, uno es un inmigrante. Altísimos los niveles. Y por supuesto hay inmigrantes que llegan en diferentes condiciones y diferentes situaciones. Pero Dios nos ha llamado a cuidar de ellos, de los huérfanos, de las viudas, de los que no tienen voz. El Señor espera que nosotros como su pueblo lo podamos hacer. Sin embargo, aunque en el Antiguo Testamento era muy claro, muchas iglesias hoy y muchos cristianos lo hemos sacado de nuestras agendas. Quizás porque tenemos una teología equivocada acerca de la prioridad que Dios tiene por la población vulnerable. Yo he estado en 3 iglesias antes de que empezáramos Iglesia de la Ciudad y para serles honestos, en ninguna de estas iglesias el cuidado de los más vulnerables era una prioridad. Ni en la agenda de la iglesia, ni en el presupuesto de la iglesia, ni en el voluntariado de la gente de la iglesia.
Y de nuevo, no que sean malas iglesias, pero sin duda no había una lectura correcta de qué es lo que Dios espera de su pueblo. Y es que a veces pensamos, ¿no? En el Antiguo Testamento habían muchas leyes, habían muchas cosas que ahora que estamos en Cristo ya nada de eso es importante. Ahora simplemente predicar la salvación y el perdón, eso es todo lo que importa. Si eso fuera todo lo que importa, una vez que conoces al Señor, entonces mejor ya para qué sigues acá, mejor que te lleve de una vez. Pero nos deja acá ¿para qué? Para redimir, para llevar su presencia, para hacer sal, para hacer luz, para hacer lo que Él es en esta sociedad que tiene tanta necesidad. Él nos ha llamado a hacer sal y a hacer luz, pero si la sal se queda en el salero, ¿para qué sirve? La sal tiene que estar en contacto con los lugares y con las personas que tienen necesidad de la sal que solamente Dios puede traer. Así que hoy día yo quiero compartir 3 puntos. En primer lugar, ¿cómo fue la práctica de Jesús con respecto a la justicia? Justamente para aclarar esta duda que quizás ya no es una prioridad en el Nuevo Testamento. Fue una prioridad para Jesús. En segundo lugar, vamos a hablar de cómo la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, esa primera iglesia, practicó la justicia generosa. Y cómo nosotros hoy, Iglesia de la Ciudad, aquí en Miraflores, en el 2024, pretendemos también practicar la justicia como comunidad y animarnos de manera individual. Veamos en primer lugar la práctica de la justicia de Jesús. Consideremos, fíjate, ustedes recuerdan cuando la Biblia, los evangelios narran, el ministerio de Jesús comienza, Juan el Bautista está en prisión, ¿no? Él escucha acerca de este profeta y él quiere saber si este Jesús era el Cristo, el Mesías, el que ellos esperaban, aquel que vendría a redimir todas las cosas. Y vienen y le preguntan los discípulos y le dicen a Jesús, Juan el Bautista quiere saber si eres tú o no eres tú el que esperamos. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Jesús no le dice, sí, yo soy. No le dice, yo soy. ¿Qué le dice Jesús? Anda, dile a Juan que ahora los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Anda, dile a Juan que aquel que prometió venir a redimir todas las cosas y a traerle esperanza a los olvidados y a los marginados, ya está aquí. Eso es lo que le dice. Y cuando ves cómo empieza el ministerio de Jesús y cómo termina el ministerio de Jesús aquí en la tierra, cuando Él nace, ¿dónde nace? ¿En la ciudad más importante del imperio? En la más chiquitita, en Belén. ¿Y a quién se aparece por primera vez cuando Él nace? ¿Quiénes fueron los que estuvieron ahí? Los pastores. ¿Y quiénes fueron los primeros en ver a Jesús resucitado? Las mujeres. ¿Quiénes eran los pastores y quiénes eran las mujeres en la sociedad de Jesús? Eran los menos reconocidos socialmente. Los pastores no tenían absolutamente ningún estatus social. Eran totalmente menospreciados los pastores. Eran lo más bajo de la sociedad. Y las mujeres, ni qué hablar. No tenían derechos. Eran tratados como si fueran cosas. Pero sin embargo Jesús, a esos que la sociedad despreciaba, a esos Él decide revelarse. En primer lugar. Cuando consideras el ministerio de Jesús a lo largo de su vida, ¿a quiénes utilizaba de ejemplo para enseñarle a los religiosos? ¿Recuerdan ustedes la parábola del buen samaritano? A los religiosos les enseña con el ejemplo de un despreciable. Los samaritanos, acuérdate, para los judíos no podían ni siquiera juntarse con ellos, eran totalmente despreciables. Un judío prefería darse la vuelta y caminar 8 horas más para ir de aquí para allá con tal de no contaminarse caminando por tierra samaritana. Los samaritanos eran despreciables para los judíos. Y cuando Jesús enseña una lección acerca de amor por el prójimo, ¿a quién utiliza? A un samaritano. Cuando ves los milagros que hizo Jesús, ¿a quién se los hizo? ¿A los ricos, a los poderosos, para que sean más poderosos? A lo más bajo de la sociedad. A los que no tenían nada para ofrecer, nada para pagar. A ellos
se apareció Jesús. Sin duda uno de los más repudiados en esa época eran los leprosos. Habían pequeñas villas donde los leprosos eran recluidos para que la gente no se contamine con los leprosos. Nadie podía ni siquiera tocar a un leproso porque eso les daba una condición de impuros. Sin embargo, Jesús, cuando ve a los leprosos, ¿qué hace? Se acerca a ellos. Y no solamente le dice, oye, quédate ahí, papito, porque estás un poquito contaminadito. De acá nomás voy a orar. El Señor se acercaba, lo tomaba de la mano, lo miraba a los ojos. Porque no solamente había que sanar el cuerpo, sino sanar el corazón de tanto dolor, de tanto desprecio, de tanta miseria. Y eso es lo que hacía el Señor. Así que uno no puede mirar a Jesús y no pensar que para Jesús los más vulnerables, la práctica de la justicia generosa no eran una prioridad. Fueron tremendamente una prioridad. Y el texto que quiero compartir ahora en Lucas 14, hay muchísimos textos para seleccionar, pero quería solamente escoger esto y sacar un par de principios. Mira lo que dice verso 12 y verso 13. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que a ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Ahora es importante para entender este texto conocer el contexto en el cual fue dado. En los tiempos de Jesús, una de las prácticas comunes era lo que se conocía como la práctica del patrocinio. Y era más o menos lo que hace, ¿cómo se llama? Chibolín, ¿no? Andrés Hurtado, ¿no? Tenía su programa de televisión, invitaba a ¿quiénes? ¿Ah? A gente poderosa, políticos, artistas, los sentaba, los llenaba de halagos, los celebraba. ¿Pero por qué? ¿Porque los admiraba? ¿Para qué lo hacía? Como quien tira un anzuelo para enganchar y sacar algo de beneficio a cambio. Esa práctica era lo que pasaba en los tiempos de Jesús. La gente hacía un gran banquete, una gran cena, una gran reunión, pero ¿a quiénes invitaba? A la gente de las cuales ellos podían sacar algo a favor, a la gente que les resultaba cómoda. Y también a los amigos, a los familiares, a los parientes, a los vecinos ricos. ¿Con quién te sientas a comer normalmente? Normalmente en el momento de la comida, tú quieres sentarte con la gente que más valoras, aprecias, disfrutas, pero muchas veces no te quieres incomodar, no nos queremos incomodar con gente que nos resulta incómoda, porque no son quizás como nosotros. Pero mira lo que el Señor está diciendo, está confrontando esa práctica del patrocinio. Y tampoco, para entender este texto, hay que entender de que Él no está diciendo, no te reúnas a comer con tu familia, no te reúnas a comer con tus amigos o con gente que tenga más dinero. No, no se trata de eso. Más adelante uno ve en el mismo capítulo cuando el Señor dice, tienes que odiar a padre y a madre, si no, no me puedes seguir. En otro texto, el mismo Señor va a decir, nadie que quiera ser mi discípulo lo puede hacer si es que ama más a papá, mamá, hijo, hija, hermano, hermana, quien sea. No está diciendo que tenemos que odiar a nuestros padres, porque contradeciría la misma enseñanza del Señor que dice honra a tu padre y a tu madre. Lo que está enseñando el Señor en este texto es un asunto de prioridad, es un asunto de importancia. Nadie puede amar más a ninguna relación humana más que a Dios, más que a Jesús. No está diciendo que no debes amar a tu familia, pero no puedes amar a tu familia más de lo que amas a Dios. No puedes amar tu propia agenda más como hijo y seguidor del Señor que la agenda que Dios tiene. Y es interesante cuando habla acerca de este contexto de cena, este contexto de banquete, ¿no? En primer lugar, creo que nos enseña un principio acerca de la importancia de incorporar a los más vulnerables en nuestras agendas, ¿no? Normalmente cuando vas a preparar un banquete, ¿qué es lo primero que haces? Cuando vas a hacer una cena, una parrillada, ¿qué es lo primero que haces? Separar la fecha. ¿Y qué es lo segundo que tienes que hacer? Pedirle permiso a tu esposa.
Amor, he invitado a la gente tal día. No, pero tal día ya tenemos comprometida la agenda. Entonces, lo primero, tienes que separar fecha, ¿no? Yo separo una fecha, me encanta invitar a gente que venga a mi casa. Hace poco tuvimos a toda la gente del equipo de staff que trabaja con nosotros y pusimos la fecha, separamos el día, mandé a comprar mi lechoncito criado en Pachacamac, ¿no? Hablé con la criadora del lechón, me dijo ya tiene 3 semanas, ya está llegando al peso, ¿cuánto pesa? Voy preparando, separo mi leña especial ahí de algarrobo, ese día de eucalipto, voy calentando el horno, voy preparando todo. Implica preparación. Cuando haces una cena, bueno, no sé si no tienes horno de barro, pero en tu casa de repente, ¿no? Vas a comprar, ves que vas a servir, quiénes van a venir. Es todo un tema que necesita tiempo. Y de alguna manera el Señor cuando está diciendo, oye, cuando hagas un banquete, hay una inversión detrás, le dedicas tiempo a esto, está dentro de tu agenda, está programado, haz lo mismo y más para involucrarte con las personas más vulnerables. Es interesante normalmente cuando, aparte de lo que uno individualmente puede hacer para involucrarse con las personas que tienen más necesidad, acá muchas veces Samuel viene y nos comparte acerca, oye, hay tal oportunidad, de aquí a 3 semanas vamos a ir a este hogar, a este lugar a servir, a limpiar, a cocinar, a hacer un montón de cosas. ¿Y qué es lo que hacemos? Primero, bueno, algunos no hacen nada. Otros dicen, bueno, voy a chequear en mi agenda, ¿no? Vamos a ver si no tengo nada, quizás voy. Si no tengo nada, tengo que esperar el día anterior, porque de repente me invitan ese día para una fiesta, una reunión, entonces ya no puedo ir, ¿no? Es lo último en nuestras prioridades. Si nada se presenta, voy a servir ese día. Y el Señor lo que está diciendo acá es, la justicia generosa demanda que hagas un cambio en tu agenda en cuanto a las prioridades que debe tener nuestro involucramiento con la población más vulnerable. Pero no solamente tenemos que reordenar nuestra agenda para hacer tiempo para esto, sino también tenemos que reordenar nuestros presupuestos para poder invertir recursos en esto. No se trata de dar de lo que nos sobra. La gran mayoría de nosotros venimos de un trasfondo católico. Hemos sido formados donde el dar era una práctica más que nada de limosna, de dar ahí una monedita, pero nada que nos resulte costoso. Sin embargo, la adoración en la Biblia siempre está relacionada con sacrificio. Nada que no venga del sacrificio realmente es algo valioso en nuestra adoración al Señor, ¿no? Cuando a Abraham le quieren regalar la tierra, ¿no?, para que entierre a su mujer, él dice, no quiero que me la regales, yo la quiero comprar, no quiero entregarle nada después al Señor que no me haya costado. La adoración es sacrificial, es sacrificial. Nunca vamos a tener suficiente como para dar. Yo les pregunto a algunos de ustedes, y sé que algunos tienen mejores economías que otros, ¿algún día vas a tener suficiente dinero como para dar lo que te sobra? Siempre tienes nuevas cosas que quieres comprar, nuevos viajes, nuevas vacaciones, siempre hay algo para gastar el dinero que todavía no tienes, para invertir lo que todavía no tienes. Y si comienzas a ganar más, pues los planes y los proyectos crecen. Entonces nunca vas a tener suficiente, porque no es un asunto de cantidad, es un asunto de corazón. Cuando el Señor reconoce de alguna manera, dice que habían 2 personas que se acercan a dar, a contribuir. El primero era un hombre muy rico y él viene lleno de anillos de oro, todo ostentoso, recontra bien vestido, no prácticamente pidiendo que lo miren y lo alaben y lo reconozcan, y viene y trae una gran suma de dinero. Y más atrás, una viuda humilde que no tenía probablemente ni para comer el día siguiente, y viene y da una monedita. Y Jesús usa esto como un ejemplo. ¿Quién dio más? No se trata de cantidades, se trata de corazón, se trata de generosidad. Y creo que esta es una llamada de atención para todos, no solo para ustedes, para mí, para mi esposa, mi familia. Si queremos seguir el ejemplo de Jesús, necesitamos incorporar en nuestras agendas el tiempo
para ir y poder servir a la gente que lo necesita. Pero también tenemos que incluir en nuestros presupuestos el poder separar algo para ayudar y colaborar con la gente que más lo necesita. Ahora, el Señor Jesús modeló su compasión y su amor por la población marginal. Él parte, asciende al cielo, resucita y luego se forma la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. ¿Cómo ellos practicaron la justicia? Y quiero compartirte dos textos que están en el libro de Hechos, en el capítulo 2 y el capítulo 4. Hechos 2, 46-47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían todos juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios. Y mira esta parte: y teniendo favor con todo el pueblo. Ellos adoraban, tenían favor con todo el pueblo, y mira lo que dice que hacía Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Acá, ¿qué podemos destacar? Una primera práctica de la iglesia primitiva, sin duda, era vivir la justicia y la misericordia. Y la justicia y misericordia tiene que vivirse de una manera visible. Si ellos vivían su justicia en cuatro paredes donde nadie los podía ver, ¿cómo la gente de afuera podía observar que era una comunidad preocupada por la justicia? Ellos vivían su fe de una manera visible. ¿Y cómo lo podían ver? Bueno, justamente ellos se ocupaban de los que nadie se querían ocupar. ¿Por qué era conocida la iglesia del primer siglo? Justamente por recibir, por adoptar a todos estos niños romanos que los romanos no querían porque tenían la patria potestad. Ellos tenían la libertad y la capacidad de poder asesinar a sus hijos si deseaban. Y a los niños no deseados simplemente los tiraban ahí en el río, los dejaban ahí tirados para que se murieran, y venían estos cristianos que no tenían ni siquiera para ellos y recogían a estos niños, a los hijos del enemigo, los romanos, los recogían, los acogían, los amaban, los cuidaban, y la gente se comenzaba a pasar la voz de que hay algo diferente en este grupo. No solamente vela por los suyos, sino por los de afuera, y no solamente por los de afuera, aún hasta por los hijos de los enemigos que están afuera. Por el cuidado de los más vulnerables, por los bebés, por los pobres, por los afligidos, por los extranjeros. Eso fue lo que practicó la iglesia primitiva. Ellos vivían su testimonio, y dice que mientras la gente veía el favor de Dios en sus vidas con la gente, el Señor iba añadiendo los que habían de ser salvos. Mira, aunque practicamos la justicia no para que nos vean, la práctica de la iglesia, de la justicia hacia afuera, es un testimonio visible que habla acerca de la naturaleza del Dios en el cual creemos. Si decimos creer en un Dios justo y generoso y nosotros no practicamos la justicia, es una incongruencia. ¿De qué fe me estás hablando?, dice la gente. El segundo texto está en Hechos capítulo 4, versos 32 al 35. Dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suyos sus bienes, sino que los compartían. Con gran poder los apóstoles seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y Dios los bendecía todos abundantemente. No había ningún necesitado entre ellos, porque los que poseían casas o terrenos lo vendían. Llevaban el dinero de las ventas y lo ponían a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Ahora, cuidado de llegar a alguna iglesia que usan este texto más bien para invitarlos a ser más comunistas que cristianos. No se trata, el cristianismo no es igual al comunismo. El comunismo busca por la fuerza obligar a que todos tengan exactamente lo mismo. El cristianismo, por la gracia, te invita voluntariamente, no a que todos tengan lo mismo, sino a contribuir y velar por las necesidades de los oprimidos y los que no tienen los mismos recursos que tú. Encontré este texto que quería leérselo, decía: la motivación del evangelio es la gracia que impulsa la generosidad voluntaria por amor a Dios y al prójimo, porque ha transformado sus corazones.
El contraste, el comunismo busca la igualdad mediante la redistribución forzada de bienes, guiado por una lucha materialista sin ningún fundamento espiritual. Así que, dos principios que rescatamos de la práctica de la iglesia primitiva. En primer lugar, el procurar el bienestar de la ciudad donde ellos estaban. Y en segundo lugar, el cuidado de la propia comunidad de fe. Cuidaban hacia adentro y cuidaban hacia afuera. A veces la iglesia es muy buena cuidando hacia adentro, pero no somos muy buenos mirando y cuidando hacia afuera. Cuando nosotros empezamos Iglesia de la Ciudad, justamente el nombre Iglesia de la Ciudad brota de Jeremías en el pasaje cuando el profeta Jeremías dice: y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he llevado. Porque no encuentro una manera de ser iglesia a menos que seamos una iglesia que es conocida por su compromiso y su prioridad de querer de ser una bendición para la ciudad donde Dios nos ha llamado. En tercer lugar, y justamente conectando con lo que estoy diciendo, ¿cómo procuramos practicar la justicia hoy aquí como comunidad y como familia de la iglesia de la ciudad? Y quisiera leerles brevemente la visión de nuestra iglesia. Mira lo que dice, cuál es nuestra visión, hacia dónde apuntamos. Ayer tuvimos una reunión de membresía, tuvimos más de 45 personas allí, justamente 1 hora y media hablamos acerca de todo lo que implica esta visión que estás leyendo ahí. Creo que está ahí, ¿no? Sí, no, ahí está. Esa es la visión que tenemos como iglesia. Llegar a ser, la visión de IDC es ser una comunidad cristiana centrada en el Evangelio de la Gracia. Y mira lo que dice: y comprometida con el bienestar integral de la ciudad. No solamente con el bienestar espiritual de la ciudad. Dios no nos ha llamado solamente a salvar almas y a preocuparnos por el espíritu de la gente. El Señor nos ha llamado como iglesia a procurar el bienestar integral, y el Evangelio no solamente nos impulsa a compartir el mensaje de salvación, sino también ser agentes de reconciliación y de llevar justamente el amor de Dios, no solamente espiritualmente, culturalmente, económicamente, socialmente, donde sea que haya necesidad. Así que, ¿cómo practicamos esa justicia aquí? Bueno, sin duda no podríamos decir de que estamos nosotros en una zona marginal de la ciudad. Estamos en uno de los distritos más pudientes. Mucha de la gente que está aquí son profesionales, tienen empresas, han podido desarrollar sus carreras en diferentes áreas. Yo no les pediría a ustedes, por ejemplo, vayamos y abramos un comedor popular y cada uno de nosotros se va a encargar, uno va a comprar la comida, el otro va a atender, el otro va... Ustedes son gente muy ocupada. Trabajan a tiempo completo. Trabajan más de lo que quisieran de repente. Nosotros no podríamos quizás de repente abrir un ministerio y ocuparnos de ese ministerio porque la misma ocupación no lo permite. Pero sí podemos involucrarnos por lo menos de 3 maneras. En primer lugar, voluntariado. Si respondemos a la invitación del Señor, podemos poner en nuestras agendas poder ir y servir como voluntarios a estos lugares, donde hay necesidad y donde hay gente que sí está dedicada a esos ministerios permanentemente. Puedes ir como voluntario. Y mientras vas yendo como voluntario, vas viendo qué otras oportunidades hay y qué cosas se puede hacer. En segundo lugar, a través de ofrendas generosas. Nosotros hace 2 años y medio que venimos apoyando como iglesia de la ciudad, cuando éramos solamente La Molina y ahora La Molina y Miraflores, parte del presupuesto va a cubrir la alimentación de todos los niños que vienen enfermos de cáncer de las zonas más pobres del Perú, llegan a Lima, San Borja, frente a neoplásicas, no llegan sin nada. Y en este hogar hay una señora, Mónica, que la van a conocer en una de estas semanas, que ha abierto esta casa para recibir a estos niños, ofrecerles cama. La iglesia cubre la comida. Tienen otras necesidades y estamos preparando el presupuesto para el próximo año porque como iglesia queremos responder a eso. Necesitan movilidad. Imagínate estos niñitos pequeños, 3 años, 6 años, 8 años, van a hacer sus quimioterapias y de ahí no tienen la fuerza para caminar y no tienen ni siquiera para el taxi ni para el micro
para llevarlos de vuelta a la casa. Como iglesia queremos cubrir eso. Queremos cubrir la alimentación, queremos cubrir las camas. ¿Y de dónde sale eso? De la generosidad del pueblo de Dios. Es un proyecto que tenemos como iglesia. Estamos también poco a poco conociendo, van a escuchar ahora de otro proyecto donde estamos yendo a visitar a veces a Chorrillos, estamos enviando a algunos voluntarios, porque siempre empieza con voluntariado, no solamente es un tema de dinero, no es solamente un tema de mandar, mira, si no quieres ir, bueno ya, aunque sea la plata de algo va a servir, pero voluntariado, ir tú mismo, ver, llevar a tus hijos, a tu familia, para que comiencen a desarrollar un corazón sensible por lo que está pasando. Voluntariado, ofrendas financieramente. Pero en tercer lugar, y ¿sabes qué? Esta es la parte de repente que menos hemos utilizado todavía. Tiene que ver con tu vocación profesional. En cada uno de estos lugares hay una tremenda oportunidad de crecer. Hay hogares donde, por ejemplo, podrían tener patrocinio de gente que quisiera patrocinar a los diferentes niños que van a este lugar o estos proyectos, pero no tienen la capacidad, por ejemplo, de crear una página web y de tener un sistema para poder captar recursos de otro lugar. Tú tienes esa capacidad, la puedes usar. Eres abogado, puedes ir a estos lugares y ayudar de repente a defender a muchas de estas familias que han sido abusadas, maltratadas en el área de inmigraciones, por ejemplo. Ayudar a regularizar con los papeles. Sé que en el hogar también han hecho eso, ayudar a muchos de los padres inmigrantes a que puedan regularizar su condición. Entonces puedes hacerlo a través de tu vocación y a través de tu profesión también. Pero como dije al principio, no lo vas a ver si no tienes el tiempo para poder separar y entrar en estos lugares. El regalo de la presencia es el primer regalo para poder estar. Aunque no sepas qué hacer. Acuérdate, este no es un tema de dinero, pero un día tú vas ahí y vas a ver cómo el Señor va a comenzar a hablar a tu cabeza acerca de, uy, yo conozco a alguien que puede venir acá, yo conozco a alguien que tiene este recurso, yo no lo tengo, pero esto tengo. A mí me encanta mucho lo que hace, creo, no sé si fue Pedro, cuando dice que se acerca y ve a los paralíticos que estaban ahí, ¿no? Y él le dice, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Cómo quisiera yo tener ese poder, pero no lo tengo? ¿Pero qué tengo? Oro no tengo, plata no tengo, no sé, profesión no tengo. ¿Pero qué tengo? Lo que tengo te doy. Cuando el Señor Jesús enseñó sobre la multiplicación de los panes y de los peces, hay una tremenda necesidad que nos gana. ¿Qué somos nosotros? Una pequeña iglesita acá de 120, 140 personas, con toda la necesidad que hay. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué podemos dar? Tú de repente, estudiante, alguien que está tratando de salir adelante, ¿qué podemos dar? Pero ¿qué nos enseña el Señor Jesús en la multiplicación de los panes y de los peces? Que no se trata de lo que tú tengas. Se trata de lo que el Señor es capaz de hacer con lo poquito que tienes, si lo pones delante de Él. Solo tenemos 2 panes, ¿no? ¿Cómo fue? 5 panes y 2 peces. Bueno, algo así. Esto es lo que hay, Señor. 20,000 personas y solo hay unos pancitos y unos pececitos. No importa, dice el Señor. Ponlo en mis manos y vas a ver lo que yo hago con eso. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Tu profesión, conocimiento, experiencias. Este ejemplo del banquete es una invitación. No los uses solamente para avanzar tu propia carrera y tu familia. Separa un poquito de tiempo para ayudar a aquellos a quienes Dios considera también una prioridad. Termino con esto. Hay 2 palabras que son totalmente irreconciliables. Una es la palabra justicia y la otra es la palabra gracia. Y a estas alturas ustedes deben saber qué significan estas palabras. ¿Qué es justicia? Darle a una persona lo que merece. ¿Y qué significa gracia? Darle a una persona lo que no merece. ¿Qué cosa es por gracia? La salvación, ¿no?
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, es que tú recibas algo que no mereces y que no puedes ganar. Tú no puedes ganar tu camino al cielo, tú no puedes ganar el perdón de tus pecados, tú no puedes ganar tu reconciliación con Dios, no puedes ganarla por más bueno que seas. No puedes ganarla, es imposible. Pero esto es gracia, cuando Dios te da algo que tú no mereces. Digo que es irreconciliable con la justicia, porque la justicia demanda que recibas lo que mereces. O sea, o es gracia o es justicia, no se puede tener los dos. Solamente cuando uno mira a Cristo es que uno ve cómo puede reconciliar Él, la gracia, que tú recibas algo que no mereces, y la justicia, que en este caso demandaba que nosotros tengamos que morir eternamente separados de Dios sin esperanza por causa de nuestro pecado. Pero Cristo nos justificó al entregar su vida en la cruz por nosotros. Si es verdad, somos culpables. Y antes de ser condenados, el Señor viene al frente y dice, un momento, yo voy a tomar su lugar. Yo voy a morir en la cruz para que ellos no tengan que morir eternamente. Y esa es la belleza del mensaje del Evangelio. El Evangelio reconcilia la gracia y la justicia en la cruz. ¿Y sabes qué? Yo no quiero que nadie aquí hoy día, después de escuchar este mensaje y después de escuchar esta serie de 6 semanas, procure buscar la justicia simplemente porque se sienten culpables o se sienten que son malos cristianos y no lo hacen. En verdad, si es por eso, bueno, hazlo, pero no sería lo mejor, aunque sea por la culpa. Pero hay un motivador mucho más grande. Si es la culpa, vas a hacer lo mínimo para cumplir, porque esto va a ser un deber. Y a mí cuando me obligan a hacer algo, la verdad que no me sale lo mejor. Voy así de mala gana para cumplir. Y a veces, ¿sabes qué? Cuando la vida cristiana está llena de deberes, siempre hacen lo mínimo para cumplir, de mala gana. Pero el Evangelio te lleva del deber al deleite. Ya no lo hago por obligación, lo hago por total gratitud por lo que yo he recibido de parte del Señor. Es la gracia y la reflexión de la belleza del Evangelio de Jesucristo lo que nos impulsa a practicar la justicia. Así que no sé dónde estás hoy día, pero si estás donde yo estaba, estoy en un lugar muy bajo quizás. Como pastor, sí, la tengo clara. Quiero que seamos una iglesia que ama la justicia generosa. A nivel personal, tengo mucho que crecer. Pero me voy con ese compromiso de que yo quiero dar pasos, no me quiero quedar donde estoy. Y que estas semanas me desafíen a dar un pasito más, para que podamos llegar todos a la estatura de Cristo.